Acaba de pasar algo que no había ocurrido nunca en la historia de la bolsa. El índice Dow Jones cerró por encima de los 52.000 puntos por primera vez. Y detrás de este récord hay una sola fuerza moviéndolo todo. En los próximos minutos vamos a desmenuzar, paso a paso, el rally de la inteligencia artificial que está reescribiendo Wall Street en 2026. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién lo está impulsando? ¿Cuánto dinero hay en juego? ¿Por qué la energía se ha vuelto clave y la señal de alarma que casi nadie está mirando? Quédate hasta el final, porque la última parte es la que de verdad te afecta a ti. Empecemos. Estos son los números del cierre. El Dow Jones marcó un récord histórico por encima de 52.000. El Nasdaq, el índice más cargado de tecnología, saltó más de un 2% hasta cerca de 26.000 puntos. Y el S&P 500 sumó otro día verde. 3 índices, un mismo motor. Y por si los nombres te suenan a chino, aclaremos algo rápido. Un índice es solo una cesta de acciones que resume cómo le va al mercado. El Dow reúne 30 grandes empresas. El S&P 500, las 500 mayores de Estados Unidos. Y el Nasdaq está lleno de tecnológicas. Cuando suben juntos, significa que el optimismo es general. Pero esto no fue cosa de un solo día. Fue el broche de un segundo trimestre espectacular, un giro completo en la suerte de Wall Street en 2026. Después de un arranque de año nervioso, el dinero volvió en masa a la tecnología, y muy en concreto, a un sector, los semiconductores. Mira la forma de este trimestre. Una caída inicial que asustó a muchos, y después una recuperación que no ha parado. Los que vendieron en el pánico de la primavera se perdieron una de las mayores subidas de los últimos años. Así de rápido, y así de cruel, cambia el mercado. ¿Y qué provocó aquel susto de primavera? Una mezcla tóxica, miedo a que la inflación no bajara, dudas sobre si el gasto en inteligencia artificial era exagerado, y tensiones comerciales con China sobre los chips. Durante unas semanas, el mercado dudó. Pero entonces llegaron los resultados de las empresas, y el miedo se evaporó. Porque la pregunta clave es, ¿qué está empujando todo esto hacia arriba? La respuesta cabe en 2 palabras: inteligencia artificial. Cada gran empresa del mundo está corriendo para construir sus modelos, y todas necesitan lo mismo: chips. Montañas de chips. Y una empresa fabrica los mejores. Ese nombre es Nvidia. Sus números dan vértigo. En su último trimestre facturó más de 81.000 millones de dólares, un 85% más que el año anterior. Solo su división de centros de datos creció un 92%. Y para el siguiente trimestre, guía hacia 91.000 millones. Son cifras de un país pequeño, no de una empresa. Para que veas la velocidad, así han crecido sus ingresos trimestre a trimestre. No es una subida, es una rampa casi vertical. Y la previsión para el próximo trimestre, esos 91.000 millones, superó incluso las estimaciones más optimistas de los analistas de Wall Street. Cuando una empresa de este tamaño acelera, todo el mercado lo siente. ¿Y por qué Nvidia y no otra? Porque no vende solo chips, vende un ecosistema. Durante años construyó el software que los programadores ya saben usar, y cambiar a un rival cuesta tiempo y dinero. A eso, en finanzas, lo llamamos foso defensivo, una ventaja difícil de copiar. Ese foso es lo que justifica, en parte, su valoración. Pero aquí viene lo interesante. Ya no es solo Nvidia. El apetito por los chips se ha extendido a todo el sector. En una sola sesión, empresas que habían caído fuerte se dispararon. Astera Labs subió alrededor de un 16%. KLA, un 12%. Applied Materials, casi un 11%. El rally se está ensanchando, y eso suele ser una señal de fuerza. ¿Por qué precisamente los semiconductores? Porque son el petróleo de esta nueva era. Sin chips no hay centros de datos, sin centros de datos no hay IA, y sin IA las grandes tecnológicas se quedan atrás. Es una carrera en la que nadie quiere perder, y eso significa pedidos garantizados durante años. ¿Y quién está comprando todos esos chips? Las llamadas hyperscalers, Microsoft, Amazon, Google y Meta. Son las dueñas de la nube, y este año planean invertir cantidades históricas en centros de datos. Mira el tamaño de estos presupuestos. Cada barra son decenas de miles de millones de dólares, solo en infraestructura.
Si sumamos a todas las grandes tecnológicas, la cifra es mareante. Planean invertir, juntas, más de 300.000 millones de dólares este año solo en infraestructura de inteligencia artificial. Una cantidad que hace pocos años habría parecido de ciencia ficción. Ese río de capitales, literalmente, el combustible del rally. Pero todo este crecimiento choca con un límite físico que poca gente menciona, la electricidad. Entrenar y hacer funcionar la inteligencia artificial consume cantidades brutales de energía. Los centros de datos necesitan más potencia de la que muchas redes eléctricas pueden dar hoy. Y aquí aparece un nuevo cuello de botella. Para que te hagas una idea del tamaño del problema, se estima que, hacia el final de la década, los centros de datos podrían llegar a consumir cerca del 9% de toda la electricidad de Estados Unidos. Por eso el rally de la IA ya no es solo una historia de chips, también es una historia de energía. Si traducimos el trimestre a un gráfico de velas, esto es lo que cuenta el mercado. Semanas verdes dominando, alguna corrección roja por el camino, pero una tendencia inconfundible hacia arriba. Los compradores han mandado casi todo el trimestre. La pregunta es cuánto puede durar. Hasta aquí, todo parece una fiesta sin fin. Pero los mejores inversores no se dejan llevar por la euforia, buscan, con frialdad, lo que puede salir mal. Y en 2026 hay un invitado muy incómodo en la fiesta. Su nombre es la Reserva Federal. Estos son los datos que preocupan. La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75%, sin tocarlos por cuarta reunión seguida. ¿El motivo? La inflación ha vuelto a subir, hasta el 4,2%. Y el paro sigue muy bajo, en el 4,3%. La economía, sencillamente, no se enfría. Y hay un giro importante. Esta fue la primera reunión bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Burns. El mercado esperaba recortes de tipos, pero el mensaje fue otro, con la inflación reacelerando. Varios miembros ya no descartan subir los tipos este año. Y los recortes podrían retrasarse hasta 2027. Un jarro de agua fría sobre la euforia. Esta es la imagen que tiene en vela a la Reserva Federal. La inflación, que parecía controlada, ha vuelto a girar hacia arriba en los últimos meses. Y aquí está la conexión clave con la bolsa, cuando los precios suben y los tipos siguen altos. Financiar todo ese gasto en inteligencia artificial se vuelve más caro. Ahí está la tensión. Déjame explicarte por qué los tipos altos son el enemigo natural de las tecnológicas. El valor de una empresa de crecimiento depende de beneficios futuros, beneficios que llegarán dentro de muchos años. Cuando los tipos suben, ese dinero futuro vale menos hoy. Por eso, una subida de tipos golpea más fuerte justo a las acciones que más han subido. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estamos ante una nueva era de productividad, o ante una burbuja como la de las .com del año 2000? La verdad es que hay ecos de aquella época, subidas verticales, entusiasmo enorme, y mucho dinero concentrado en muy pocas empresas. Pero hay una diferencia enorme con el año 2000, y este gráfico la resume. En aquella burbuja, las tecnológicas cotizaban a precios disparatados frente a sus beneficios. Muchas ni siquiera ganaban dinero. Hoy, aunque caras, las gigantes de la IA generan beneficios reales y gigantescos. La valoración del mercado es alta, sí, pero no tan demencial como entonces. Aún así, queda un dato incómodo. Una porción enorme de toda la subida del mercado se apoya en un puñado de gigantes tecnológicos. Si a esas pocas empresas les va mal, el índice entero lo sufre. La concentración es una fortaleza cuando todo sube, y un riesgo serio cuando algo se tuerce. Así que tenemos dos bandos. Los optimistas dicen, la IA es real, los beneficios son reales, y esto no ha hecho más que empezar. Los pesimistas responden, las valoraciones son altas, la Fed amenaza con subir tipos, y demasiado depende de muy pocos nombres. Lo curioso es que ambos tienen parte de razón. Entonces, ¿qué deberías vigilar tú en los próximos meses? 3 señales. Primera, la inflación, porque marca lo que hará la Fed. Segunda, los resultados de las grandes tecnológicas, porque deben justificar el optimismo. Y tercera, si el rally se ensancha a más sectores o se queda solo en 4 nombres. Esas 3 cosas te dirán por dónde va la película. Y ahora lo más importante, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Que no operas en Wall Street ni mueves miles de millones?
3 ideas sencillas que valen más que cualquier predicción de moda. Toma nota, porque esto es lo que de verdad protege tu dinero. 1. Diversifica. No pongas todo en el sector de moda, por muy brillante que parezca hoy. 2. Invierte de forma constante, cada mes, sin intentar adivinar el techo o el suelo del mercado. Y 3. No persigas lo que ya subió 100%. La disciplina aburrida le gana a la emoción casi siempre. Y que no te parezca poca cosa lo de invertir cada mes. $200 mensuales en un fondo diversificado, con un rendimiento medio del 8%, se convierten en casi $300.000 en 30 años. Sin adivinar nada, sin estrés, sin perseguir la acción de moda. Solo constancia y tiempo. Y si te queda una sola frase de todo este vídeo, que sea esta, de Warren Buffett: sé temeroso cuando los demás son codiciosos, y codicioso cuando los demás tienen miedo. En pleno récord histórico, es una idea que conviene no olvidar nunca. Recapitulemos. Wall Street marcó récords históricos empujado por el rally de la inteligencia artificial y los semiconductores. Nvidia lidera con cifras de récord, los hyperscalers invierten cientos de miles de millones, y hasta la energía se ha vuelto protagonista. Pero la Fed de Kevin Burns, con la inflación al 4,2, podría aguar la fiesta. Optimismo, sí, pero con los pies en la tierra. Si este análisis te ayudó a entender lo que está pasando en los mercados, suscríbete. Cada semana desmenuzo la noticia financiera más importante en simple, para que inviertas con cabeza y no con miedo. Y dime en los comentarios, ¿crees que estamos ante una nueva era de la IA? ¿O ante una burbuja a punto de estallar? Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo.